Que el Eterno y el Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo especial de su hermano Sonny aquí y de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá. Un saludo también a todos esos amigos y hermanos que se unen a través de las diferentes redes sociales allá hasta Washington, República Dominicana y Chile. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenido a este estudio. Hoy tenemos el estudio sobre las falsas doctrinas, en muy particular del tema la confesión positiva. Acompáñenos. Vamos a irnos de una vez a la Sagrada Escritura a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre estos tiempos. Nos vamos a ir al libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra es clara y nos está diciendo aquí que los tiempos que estamos viviendo y vamos a ser acosados por una gran cantidad de falsas doctrinas, las cuales han sido introducidas sigilosamente dentro de las congregaciones a nivel mundial. Vemos que el siglo XX y el siglo XXI son atacados por este tipo de falsas doctrinas. Algunos que, conociendo la verdad, se han desviado tras falsas enseñanzas que no tienen ninguna base bíblica. Se predica de otro evangelio que no está escrito en la Sagrada Escritura. Aparece la nueva era de los apóstoles, denominada así porque hablan de una nueva reforma apostólica. Entonces, para ellos excusarse y crear un tipo de algo de base para enseñar este tipo de falsas doctrinas, se van a las falsas revelaciones, donde ellos dicen que reciben una nueva revelación, que traen una nueva revelación, y las cuales no están escritas en la Sagrada Escritura. Porque ya, como hemos dicho anteriormente en otros capítulos, que las nuevas revelaciones ya están dadas. No son que vengan unos con unas nuevas, sino que ya están dadas las revelaciones ahí. No hay nueva revelación. El canon de la Sagrada Escritura fue cerrado. Lo que tú recibes es una iluminación de lo que fue revelado ya, para que quede claro en ese punto. Entonces, ¿qué es un apóstata? Estamos viendo que las iglesias están inundadas de personas que han apostatado de la fe. ¿Qué es un apóstata? Te preguntarás tú. Bueno, un apóstata, para simplificártelo así y darte un significado más corto y que se te quede, es aquel que agarra la verdad y la comienza a torcer para conseguir un beneficio para sí. Esto es un apóstata. Ellos han conocido la verdad y se han desviado. No le han importado, ignoran la Sagrada Escritura, ya sea que la lean o no la lean, pero el castigo de ese pecado es grave. El castigo de engañar y confundir al pueblo de Dios es grave. Eso es grave. Es necesario conocer y leer la palabra de Dios y escudriñarlas. Es necesario escudriñarlas. Si buscamos en el libro de Gálatas, capítulo 1:9, ¿qué nos dice ahí? Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí te lo puse en rojo. Sea anatema. Te lo puse en rojo. ¿Qué está pasando aquí, hermano? ¿Qué quiere decir esta palabra anatema? Mira, anatema, para definirlo en forma etimológicamente, o sea, etimología quiere decir el origen de las palabras, recuerden. Etimológicamente quiere decir ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición, en el sentido de condena a ser apartado o separado, cortado, como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. Era una sentencia mediante la cual se expulsaba a un hereje del seno de la sociedad religiosa. Era una pena aún más grave que la excomunión, porque el individuo era desterrado y a su vez era maldecido.
En otras palabras, hermano, si tú vas a predicar un evangelio que no está escrito en la Sagrada Escritura, tú sabes a lo que tú te estás enfrentando, tú sabes lo que tú estás haciendo, eres consciente de lo que tú estás haciendo, o solamente estás repitiéndolo porque estás metido en una moda, porque todo el mundo hace esto, todo el mundo se dedica a la confesión positiva. ¿Acaso el Señor enseñó la confesión positiva? ¿Acaso sus apóstoles recibieron una enseñanza de parte del Maestro de confesar positivamente? ¿Verdad? Vamos a examinarlo a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? O sea, si tú vas a predicar un evangelio diferente al escrito, te condenas a la maldición, porque eres maldito al tratar de introducir falsas doctrinas. Asimismo, mire que lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo hacia ellos mismos destrucción. Atrayendo sobre sí mismos destrucción. Aquí la palabra de Dios es clara, hermano. O sea, ellos atraen hacia sí destrucción al estar predicando un falso evangelio, al estar introduciendo estas falsas doctrinas. La palabra de Dios es clara, hermano. La nueva era apostólica, por querer denominarse así como superior a la reforma que ocurrió, la reforma protestante ya para el siglo XV, por quererse nombrar superior a los apóstoles de Jesucristo, ellos se denominan así, la gran era apostólica, la nueva era de los apóstoles. Sin duda alguna, han perdido el temor a Dios y a los escritos de la Biblia. Así podemos encontrar en 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La palabra es clara, hermano. La palabra lo está definiendo. Y así proféticamente lo escribió así en la epístola de Pablo a los Corintios. Son falsos apóstoles, se visten como los apóstoles de Cristo, pero son falsos. Se le suma a todo esto que el pueblo no escudriña, no lee la Sagrada Escritura, no se mete en la palabra. De esta manera crean un área de debilidad, atraviesa, estas falsas doctrinas penetran al seno de la iglesia. Son confundidos por estas corrientes satánicas de falsa doctrina. Entonces se constituyen como una especie de moda, porque el hermano predica, yo declaro, yo decreto, yo ato. Entonces comienzan a imitar todo eso a la hora de predicar, y tú lo ves en los predicadores también, hermano. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí está fallando entonces el pueblo de Dios, porque no está examinando la Sagrada Escritura y está viendo que se están haciendo cosas que no están escritas en la Biblia. Son confundidos entonces, son atraídos por el dinero, el amor al dinero. Recuerda que el amor al dinero es la raíz de todos los males, así lo dice la Sagrada Escritura. El que ama el dinero primero que a Dios está perdido. La palabra de Dios es clara y dice, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero se está predicando un evangelio enfocado a la prosperidad, porque sabe que el pueblo de Dios está pasando páramo, tiene pobreza. Entonces comienzan a aprovecharse de esa debilidad, de ese tipo de depresiones que acosan al pueblo de Dios. Y comienzan a introducirle estas herejías, porque son herejías, hermano. Y al ser herejía, el que las practica se constituye en anatema. Tú tienes que tener cuidado al estudiar la palabra de Dios, porque le es clara la palabra de Dios y te lo está diciendo. No es el evangelio, no es una moda, hermano, tampoco. No, la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma, la que fue ayer, hoy y en el futuro. Es lo mismo, hermano.
¿Y qué pasa con esta gente? Que dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, dice, y apartarán de la verdad el oído. ¿Y se volverán a qué? A las fábulas. O sea, están creyendo, el pueblo comienza a creer en estas cosas, en este tipo de confesiones que yo decreto y que yo declaro, que yo ato, que yo elimino. No, cancela eso, hermano, cancélalo. No, vas a aprender aquí. ¿Qué dice la Sagrada Escritura al respecto? Enseñó Yeshua a su discípulo la confesión positiva, el yo declaro, el yo decreto. Lo enseñó al Señor. Veamos qué dice la palabra de Dios. Este es el versículo clave. Te lo pongo así como clave porque es el versículo en el cual se enfocan todos estos que predican la confesión positiva. Vamos a irnos en el libro de San Marcos capítulo 11, 23. Así dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, te lo puse en rojo, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Examinemos aquí todo este versículo, hermano. Este es un versículo que ellos van a tomar para basarse a enseñar de que tú requieres hacer confesión positiva ante todas las asperezas y todas las amenazas y todo lo malo. Tú tienes que comenzar a confesar según este versículo. Pero se deja a un lado todo el contexto de este capítulo 11. Dejan por fuera que aquí el maestro, en el momento de maldecir a la higuera y aparecer seca, el Señor no estaba enseñando ahí: te decreto que te seques, que no vas a producir fruto. El Señor no dijo eso. ¿Acaso lo dijo? A ver, díganme. En el verso 22 dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe ¿en quién? Tened fe en Dios. No es en tu palabra, porque el poder no está en tu palabra, en tu confesión. Ahí no, como se está enseñando por ahí, que la confesión positiva, que el poder está en tu boca. Ahí ese el poder del demonio, o sea, el poder de tu boca. Ahí no está el poder de Dios, ahí no está la fe en Dios. Primer paso, fe en Dios. Ante todo, no en lo que tú dices o en tu boca, porque tú tienes que acercarte a Dios primero en oración. Así lo vamos a explicar más adelante. En el libro de San Marcos, capítulo 11, 24, así dice: por tanto, mira, es la continuación del versículo del capítulo. Estamos en el 23, ahora pasamos al 24. 11:24, San Marcos 11:24, así dice: por tanto, te lo puse en rojo, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué quiere decir esta palabra por tanto? Aquí es importante, porque aquí el Señor comienza a explicar lo que Él quiere enseñar. A partir de este momento, Él está explicando lo que los discípulos necesitan saber, lo que necesitan conocer y practicar. Así que aquí comienza la explicación de lo que se da con esta metáfora, alegoría del verso anterior. De manera tal que comienza a enseñar. ¿Acaso enseña la confesión positiva en este momento? No. Jesús le enseña que deben tener fe en Dios y que si piden creyendo, lo tendrán y tendrán todo aquello que pidan. Jesús, al maldecir la higuera, demuestra tener fe en Dios. Al secarse la higuera, demuestra el tener fe en Dios, señores. Sin fe en Dios es imposible. Sin fe es imposible que tú te acerques a Dios. Es necesario que te acerques a Dios ¿en qué? En oración. Y para que te acerques a Dios en oración es primero tener fe en Él. Hay un orden, hermano, aquí es claro. ¿Cuál es el orden aquí? Tener fe, orar, creer y después pedir, hermano. ¿Y qué están haciendo la gente? Comienzan a pedir de una vez porque comienzan a decretar. Yo decreto que este carro es mío. Yo decreto que esta casa. Y yo decreto que las puertas de la prosperidad se están abriendo para ti. Y la bendición está cayendo sobre tu hogar. Yo lo decreto, yo lo declaro.
¿Qué es esto, hermano? ¿De qué estamos hablando? ¿Eso lo enseñó acaso nuestro maestro Yeshua? ¿Lo enseñó acaso? Sigamos, hermano. ¿Tuvo Cristo la mínima intención de enseñarnos con este versículo que el hombre comience a declarar, a decretar, a que haga confesión positiva? Es la pregunta que le hago. Definitivamente con este versículo Jesús no enseña a declarar, no enseña a decretar, no enseña a confesar positivamente. Esto es lo típico de la doctrina de la prosperidad, como lo hemos marcado anteriormente, donde se le enseña a decir a la gente: yo declaro, declara, hermano, declara que tú no estás enfermo, y el hombre se está muriendo de cáncer y está sin ni un real en el bolsillo y se está muriendo de hambre. Declara que usted es rico, declara que usted está sano. No, todas estas cosas, ¿qué es esto? Se le enseña al pueblo a decir ¿qué? A decretar. Cuando el único que puede decretar, ¿quién es? El rey de reyes. Él es el rey de los decretos, hermanos. No hay otro. ¿Quién eres tú? Tú eres rey. Pero están decretando ahí como loco. Yo proclamo. Yo reclamo. Pura confesión positiva. Yo recibo. Jesús jamás tuvo la intención de enseñar a decretar, a declarar o confesar positivamente. La respuesta a esta pregunta, sobre la confesión positiva, ¿acaso Cristo no tuvo la mínima intención de enseñarnos con Marcos 11:23 de que la confesión positiva, esto existe en la palabra de Dios? La respuesta es negativa. No. Él jamás enseñó eso, hermano. La historia de la iglesia primitiva demuestra que Jesús jamás enseñó la confesión positiva. ¿Acaso esto es una doctrina? Sí, es una doctrina, pero del demonio introducida en la iglesia, hermano. Y ese ha constituido como una moda. Es una forma de expresarse la gente. Yo nací en el evangelio, hermano. Desde que soy niño, yo nunca, a partir del siglo XX para acá, comencé a escuchar esas cosas. De que yo declaro y yo decreto. Y eso apareció ¿con qué? Con la nueva reforma apostólica. Con todas estas sandeces y herejías que se han ingresado a la iglesia ahora. Se han constituido como una moda. Ahora tú escuchas a todo el mundo predicando y hablando: yo declaro y yo decreto. Yo recibo. Yo cancelo. Yo ato. Y le quieren dar el poder. En vez de a Dios, se la quieren dar a su lengua. Vanagloriarse a sí mismo. Así dice la Sagrada Escritura en San Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué dirían entonces lo que enseñan la confesión positiva aquí? ¿Qué le pasó a Jesús? Aquí está confesando negativamente que la muerte, que está triste, que esa cosa. Cancele eso, hermano, cancélelo. Eso es lo que enseñarían ellos. ¿Acaso el Señor está enseñando eso aquí? Esto sería sin duda una declaración negativa por parte de Jesús, de Yeshua. Lo de la confesión positiva diría: cancélelo. ¿Ah? Y ya. Usted tendría que confesar que está feliz y contento si le está pasando requete mal. Y eso no es así, hermano. Entonces, si hablas de la muerte, te sacan el Proverbio 18, que dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte de Jesús ya se había anunciado desde mucho antes en la profecía. Y no es porque confesar que él es negativo, no. Si eso él estaba haciendo una confesión de algo que ya estaba escrito que iba a ocurrir así. Jesús no murió en la cruz por una confesión negativa, comenzando por ahí. Aquellos que están en contra del evangelio: el maestro, él se suicidó, él quería que lo mataran. No, él cumplió las profecías que estaban ya escritas desde antes en la palabra. Con este verso Jesús, si hubiera enseñado la confesión positiva, entonces él estuviera contradiciéndose. Y el Señor no se contradice en su palabra. Así como lo han querido a dar a entender mucha gente, que ni siquiera la leen la palabra, no la leen. Leen un pedacito y quieren sacarlo de contexto. Tú tienes que leer todo el capítulo, todo el texto, hermano, para entender a qué se refiere la palabra en el momento. Todo esto de la confesión positiva, estamos viendo y descubriendo poco a poco que la palabra de Dios no enseña eso. Mire lo que dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 9, 22.
y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado, mira, te lo estoy poniendo en rojo, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí entonces Jesús estaría confesando negativamente al decir que está padeciendo, al decir que es desechado, al decir que será muerto, porque son frases negativas. ¿Acaso el Señor está enseñando confesión positiva? Es un error pensar que Jesús murió por estar confesando muerte. No. Las palabras son claras. Aquí te lo puse en rojo para que veas que el Señor no está enseñando confesión positiva. Él no está diciendo que cancelo lo de la muerte, cancelo que estoy padeciendo. Yo estoy sano, lo declaro, yo lo decreto. ¿Y desechado por qué? Si yo soy un hijo de Dios, yo no soy desechado. Nadie me puede desechar. Yo decreto que no soy desechado. Yo lo decreto. No, qué va, hermano. ¿Acaso el Señor está enseñando esto aquí? La palabra de Dios es clara, hermano. La palabra de Dios es clara. Y debes tener temor de la palabra de Dios. Todo esto de la confesión positiva te dice que tú eres la cabeza y tú no eres cola. La prosperidad está en tu hogar. Estoy declarándote que tú vas a ser próspero. Que las puertas de los negocios se te abren para tu casa. Todas estas cosas son jugar con la mente del pueblo de Dios. Todo esto decires. Porque no son frases bíblicas. No está en la palabra de Dios. ¿Qué dice en Lucas 17:10? Dice así. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué está diciendo aquí? Que siervos inútiles somos. ¿Eso es una confesión positiva? Dígamelo. ¿Acaso aquí Jesús está enseñando confesión negativa? ¿O está contradiciendo a lo que dice en Marcos 11:23? Porque en Marcos 11:23 ni siquiera, nada más que leen ese versículo, pero no leen lo que está antes y después. Que hay que tener fe en Dios, no en tu boca, no lo que tú confiesas con tu boca. Esto no es confesión negativa, comenzando. Jesús enseña aquí que cuando se le mande a hacer algo, digan ¿qué? Siervos inútiles somos. De manera que vámonos al libro de Lucas, capítulo 22, del 30 al 34. Y aquí vamos a ver lo que está pasando con Pedro entonces. Aquí dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel, dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Si analizamos aquí, Jesús no está enseñando a decir yo decreto, aunque Yeshua, Jesús es el Rey de Reyes, él sí puede decretar. Él no enseña yo declaro, él no enseña aquí yo proclamo. Aquí Jesús es claro y dice, yo he rogado por ti, y te lo pongo ahí en rojo. Yo he rogado por ti. Si seguimos viendo, Pedro hace confesiones negativas de ir a la cárcel y hasta la muerte. Esto sería todo contradictorio a la confesión positiva. Si Jesús enseñó la confesión positiva, entonces los discípulos practicarían la confesión positiva. Y todo eso sería toda una contradicción, ¿verdad? Lo estamos oyendo. La doctrina de la prosperidad enseña a decir, cancele eso, hermano. No confiese muerte. Déjese de eso, hermano. Confiese que usted es sano, que usted está libre. Ate eso, hermano. Cancélelo, no confíe. Bueno, ahí está. No confiese cárcel. No diga eso. Entonces, se le mete toda esta enseñanza al pueblo de Dios, a la iglesia. Y esto es como una moda, porque todos imitan y siguen imitando, pero no imitan lo que es malo. Imitar lo bueno, hermano. Hay que imitar lo bueno. Nadie puede decir estoy muy enfermo o estoy padeciendo de tal enfermedad. Entonces nadie está permitido decir estoy padeciendo, porque de una vez entonces saltan diciendo cancele eso, hermano, revoque eso.
porque el poder está en su boca y un milagro está por venir, y que yo decreto y declaro que la bendición está por llegar a la puerta de tu casa. ¿Qué es esto, hermano? ¿De qué estamos hablando? Pongamos atención. Todo esto se llama metafísica. Metafísica. Aquí tenemos al gran filósofo griego conocido como Aristóteles. Designó la metafísica como ¿qué? Como la primera filosofía. Cuando se habla de metafísica se hace alusión a una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, la realidad y sus leyes y componentes fundamentales. Esto implica no solo la observación de la realidad, sino también la formulación de ciertos conceptos claves para pensar nuestra forma de estar en el mundo. La metafísica va a estudiar entonces el ser, la existencia, la realidad del objeto, el sujeto, el tiempo e incluso el espacio. En la antigüedad la metafísica era considerada como la primera de las filosofías, algo así como la madre de las ciencias, la filosofía natural. En ese entonces no existía el método científico, en el cual nosotros nos basamos. Yo como médico te puedo hablar del método científico, que todos son los pasos que uno sigue para el conocimiento. Y la manera de poner a prueba la realidad no tenía que ver con experimentos verificables, sino con una deducción de leyes lógicas a partir del pensamiento. Entonces, ¿qué estudia la metafísica? ¿Qué hace la metafísica? La metafísica estudia los conceptos más elevados del pensamiento humano. La metafísica de esta manera es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico al ser humano, tal el absoluto, Dios, el mundo, el alma. Y si lo definimos etimológicamente como el origen, ¿de dónde viene la metafísica? Meta quiere decir más allá. Metafísica, entonces más allá de la física. Entonces, todo esto es lo que estamos hablando, es del poder que hay en tu boca, el poder, lo que tú dices. Esto es lo que enseñan los metafísicos, que es no más que otro tipo de doctrina del ocultismo, que nace el paganismo. Y todas estas cosas tienen que ver con que disfrazar lo que es espiritismo con una especie de carátula espiritual. Entonces confunden y se meten a las iglesias con estas modas, pero ya estás sabiendo de dónde se origina esta cosa. Estas cosas de la confesión positiva vienen de la metafísica. Si nos vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, así dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ponga atención, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí no se dice que Santiago que ate, decrete o declare por estar afligido. Aquí no dice eso. Aquí se dice: haga oración. Haga oración. Ellos dicen que hay que estar en victoria y contento, que hay que cancelar cuando tú estás mal, lo malo que te ocurra, cancela eso. Pero entonces Santiago estaría en contra entonces de la confesión positiva, hermano. Aquí se enseña en la Biblia que si alguien está enfermo, se debe ¿qué hacer? Llamar primero a los ancianos de la iglesia, orar y ungir con aceite en el nombre de Yeshua, en el nombre del Señor. La oración de fe en Dios levantará al enfermo. Aquí no dice que la confesión positiva, que el que yo decreto va a levantar al enfermo, el que yo declaro que eres sano. Bueno, hermano, tiene que estar clarito que no puede estar haciendo actuaciones que no te corresponden, o hacer acciones como para que la gente te vea que tú tienes poder, que tú estás revestido, que tú eres el ungido. Son puros actores y actrices los que intervienen. El Señor en ningún momento está enseñando esto en la palabra. En la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia no dice esto. Aquí no se enseña que se debe declarar. No se enseña que se debe decretar. No se enseña que se tiene que cancelar. Aquí no se da espacio para la confesión positiva. ¿Dónde usted ve algo aquí? En
en este libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. No lo ves en ningún lado. Si estás afligido, tienes que hacer oración. O está diciendo aquí, cancele eso, hermano. Decrete que usted está libre de toda aflicción. Pero la palabra de Dios es clara y así lo dice en la Sagrada Escritura también, que tendríamos aflicciones. Mira, Santiago aquí una vez más lo dice en el capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Te lo puse ahí en rojo, hermano. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Que habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí vemos una manifestación negativa, hermano. Porque aquí, bienaventurados a los que sufren. Esto no es una confesión positiva. Todo lo que padeció Job, la muerte de sus hijos, perderlo todo en el caso de la confesión positiva. ¿Cómo quedaría todo esto? Debió decir, me declaro en victoria, yo cancelo, yo decreto. Job hubiera dicho eso también. Para hablarte del Antiguo Testamento. La confesión positiva diría, nosotros no somos llamados a sufrir. Porque según la confesión positiva tú tienes que estar positivo en todo. Cancelar todo y decretar todo y declararlo todo. Que todo está bien cuando no todo está bien. Aquí se dice, bienaventurados los que sufren. Según la Sagrada Escritura, entonces no es malo sufrir. La palabra de Dios es clara, dice que seríamos vituperados, pisoteados los que predicamos la verdad. Sufriríamos. No podemos decir lo contrario, la palabra de Dios es clara, lo está enseñando, hermano, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. La palabra de Dios es clara, le está diciendo que seríamos perseguidos, que seríamos vituperados, seríamos enjuiciados, seríamos encarcelados por causa de su nombre. Entonces todo esto sería negativo. Aquí no hay una confesión positiva. Aquí no es que yo decreto que no me van a perseguir. No. La palabra de Dios es clara y te dice que seríamos perseguidos. Pero si predica la verdad. Porque los que no predican la verdad ni siquiera son perseguidos. Ni siquiera. Son los que predicamos la verdad. Ahí esos somos vituperados, somos pisoteados. Somos vistos como que, ay, qué onda. Este está como que no está fuera de moda, ¿no? Está viviendo en otra era, en otro siglo. El evangelio no es moderno, el mismo evangelio de antes, es el de ayer, de hoy y el que seguirá, hermano. No hay otro evangelio. Y el que predica otro evangelio, ¿qué es? Un anatema, lo hemos dicho, hermano. Es un maldito, hermano. ¿Dónde está el temor hacia las cosas de Dios? ¿Dónde está el temor a la palabra de Dios? ¿Dónde está? Aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 23 al 31, ahí sí dice, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, aquí lo dije en rojo, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron uno en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, y a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, todo esto es una oración, hermano, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces estos versículos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la oración que se hace. Aquí se pone evidencia de que es necesario la oración. Aquí se describe toda la oración que se hizo y no comienzan a decir que se hiciera una confesión positiva. Ellos no corrieron a declarar, a decretar en contra de los gobernantes.
así dice claro, que cuando hubieron orado, acudieron a clamar a Dios vivo y oraron ante la amenaza. Entonces, conclusión aquí, hermano, debes decretar en contra de los gobernantes o de los que te están oprimiendo. Se ora ante la amenaza. Ante la amenaza, la oración es vital. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, así dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí, hermano, estamos viendo que porque los creyentes estaban orando por Pedro, para darte el contexto de lo que se está leyendo aquí en este libro de los Hechos. Aquí se estaba orando porque Pedro estaba en la cárcel. En este momento Jacobo había sido asesinado y Pedro puesto en la cárcel. En ningún momento dice que se reunieron para confesar o para declarar o para decretar y cancelar eso que estaba preso Pedro o por la muerte de Jacobo. Nada de esta cosa se menciona aquí, hermano. Nos enseña aquí la confesión positiva. La iglesia se reúne para orar. Dice que estaban reunidos orando y no estaban decretando ni declarando. Jesús nunca enseñó la confesión positiva. Entonces los discípulos murieron entonces ignorantes, pues morirían ignorantes y nunca conocieron sobre la confesión positiva, entonces, porque a Jesús no le enseñó eso. ¿De qué evangelio estamos hablando entonces, hermano? ¿De qué evangelio estás tú viviendo ahorita mismo, hermano? De las falsas doctrinas. Entonces tienen que estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara, es muy clarita, hermano. Y aquí lo estamos enseñando, lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, hermano, lo dice la Escritura. En el libro de Corintios, así nos dice en 2 de Corintios 11, 29 al 30, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Si la confesión positiva fuera cierta, ¿por qué Pablo dijo esto? Aquí Pablo pone en claro que todos enfermamos. Él también enferma. La confesión positiva diría: aguanta, Pablo, ahí, aguántate. Cancela esa enfermedad, cancélalo. Decreta que tú eres sano. Como que declarando enfermedad. ¿Qué le pasa a Pablo? Eso diría la gente de la confesión positiva. Es más, Pablo dice que me gloriaré en mi debilidad. Dirían ellos: ¿cómo que Pablo decretando debilidad? ¿Qué es esa cosa? Nosotros no somos débiles, nosotros somos fuertes porque estamos en victoria. Lo decretamos, lo declaramos. Cancelamos toda debilidad. ¿Acaso el Señor enseña esto en la Escritura? ¿Me lo pueden decir? En 1 de Timoteo, aquí vemos, a ver, hermano, 1 de Timoteo 5:23. Aquí dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Acaso él aprendió de Jesús sobre la confesión positiva? De otra forma, Pablo hubiera dicho: declara y decreta que eres sano. Porque aquí estamos hablando en este versículo de enfermedades. Tampoco dice que te declaro sano ni te decreto sano. Hoy se enseña que si estás triste, declarar que estás feliz. Tú tienes que decir todo lo contrario. Te estás muriendo con un dolor de estómago, con una diarrea, tú dices: estoy sano, y estás yéndote en diarrea, hermano. Que si estás en la pobreza, tienes que declararte en prosperidad. Oye, hermano, tú eres un hombre rico, veo la bendición sobre ti, te lo declaro, te lo decreto. Pura palabrería, hermano, porque esto no está en la Escritura. Si estás en peligro de muerte, declárate que estás vivo. Cancele eso, hermano, cancélelo. Aquí estamos viendo aquí lo que escribe el apóstol Pablo, la epístola a Timoteo, la carta a Timoteo. Aquí estamos viendo que él está hablando de tus frecuentes enfermedades y hace alusión que ante un cuadro de gastritis, de úlceras gástricas, es conocido la efectividad del alcohol o el vino, en este caso el vino, por los grupos fenólicos. Eso es ciencia ya, hermano.
tiene su acción para aliviar la gastritis. Pero aquí en ningún momento él está diciendo y decretando y declarando que cancele esa gastritis y que esa úlcera se fuera. No. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí, hermano? ¿Acaso aquí estaba enseñando Pablo la confesión positiva, el yo declaro, el yo decreto, el yo cancelo? No, ¿verdad, hermano? Estamos claros. Aquí vamos a ver qué dice Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahí puse 3 veces he rogado al Señor. Y me ha dicho, abástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Aquí se pone claro que Pablo 3 veces ha rogado al Señor. Él no ha dicho que ha comenzado a decretar, él no ha hecho confesión positiva, él no ha hecho nada de estas cosas, hermano, de cancelar la enfermedad, el aguijón que lo acosaba a él. Él habla de la debilidad, que en la debilidad ahí se perfecciona el poder de Dios. Esto sería negativo, entonces tener debilidad, hermano, para la confesión positiva. Aquí Dios está poniendo que su poder se perfecciona sobre la debilidad, donde la debilidad sería algo negativo para estas falsas doctrinas. Entonces, aquí en 2 Timoteo 4:20, ¿qué dice? Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Con esto que escribe Pablo, entonces sería un mal apóstol, entonces él, para la confesión positiva y toda la doctrina de los nuevos apóstoles. Definitivamente, porque Pablo no se pone a declarar ni a decretar sanidad. Esta era de los nuevos apóstoles, descalifican entonces a Pablo. Entonces lo desacreditan, no califica como nuevo apóstol, como la nueva era apostólica, no califica, porque no se le enseñó a Pablo nunca a decretar. Pablo no se le enseñó eso, el maestro no le enseñó eso tampoco. Resulta ahora que todo lo del movimiento apostólico, la nueva reforma apostólica, los nuevos apóstoles de la prosperidad tienen más unción que el mismo apóstol Pablo. Tienen más unción, entonces ¿qué? Ellos son los ungidos. Acuérdense que la palabra ungido quiere decir Cristo. Todos estos falsos ungidos, todos estos falsos apóstoles son los que han llenado las iglesias actualmente y son los que manejan las mega iglesias, las mega congregaciones, donde tienen muchos miembros, tienen estos mega templos que son supermillonarios. ¿De qué estamos hablando ahí, hermano? Que ellos le han quitado la lana a la iglesia, a las ovejas de la iglesia, y están viviendo su fantasía, porque lo digo porque eso es malo lo que están haciendo, hermano, predicando y enseñando falsas doctrinas, aprovechándose de las mentes que no estudian y estudian la Sagrada Escritura, aprovechándose de esas mentes débiles que no están sedimentados en la palabra, porque todos van detrás entonces de la prosperidad, porque se le comienza a decir que si tú pactas y tú traes dinero y tú comienzas a sembrar, vas a recibir tanta beneficio una vez que tú instales tu pacto, porque sabemos que ya en la conferencia anterior enseñamos que no se puede pactar con Dios. Tú puedes hacer votos con Dios, tú no puedes pactar con Dios. Dios hizo pactos con el hombre y son 7 solamente, lo que el canon se cerró ya. Ese pacto, el último que hizo Cristo, al derramar su sangre se selló ese pacto. Al caer la sangre en el propiciatorio, así se consume, consumado es, dijo el maestro. Así que de esta manera no existe ni enseñó nunca jamás Yeshua, el Evangelio, no enseña nada de esto de la confesión positiva. Estos falsos apóstoles comienzan a predicar y a enseñar que yo decreto, yo declaro, y se agarran y manejan las mentes débiles. O sea, aquellos que no se nutren, no escudriñan la Sagrada Escritura. Todos esos que viven un evangelio moderno, ellos dicen, porque esa es la moda ahora. Esa es la moda.
Y el evangelio nunca ha cambiado, hermano. Lo que lo han cambiado son ellos, para la gente que llegan y comienzan a hablar esta cantidad de gente a sus templos con eso de la prosperidad. Pero muchos que ni aún así son cristianos ni van a las iglesias, ven este tipo de cuadros y ven que eso está fuera de lugar. No lo tengo que decir. Mucha gente lo ha visto y lo critican. Claro que sí, que ellos se constituyen entonces una piedra de tropiezo para aquellos que de verdad buscan de Dios. De aquellos que quieren conocer de verdaderamente la palabra, comienzan a constituirse en una piedra que bloquea. O sea, la piedra de tropiezo. No llega el evangelio, entonces el verdadero evangelio a ellos. Porque son interceptados por estas falsas doctrinas. Mire aquí en el libro de Pedro 4, del 16 al 19, así dice: pero si alguno padece como cristiano, mira, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren lo que dice Pedro: si se padece como cristiano. Estos dirían como que padezco si yo me declaro en victoria, decreto victoria sobre tu vida. Lo mío es lo de prosperidad, de bendición y no de padecimiento. Esto es lo que dirían esta gente. No tiene sentido de que vaya al médico y el médico te va a preguntar: oiga, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué sientes? Y tú dices: yo me declaro, doctor, que estoy sano, yo no tengo nada. Y te estás muriendo de un cáncer, o te estás muriendo de una cirrosis hepática, o tienes leucemia, tienes otro tipo de enfermedad. Y tú estés declarando frente al médico, al doctor. El doctor te va a ver como que tú no estás bien de la cabeza. Que este hombre está fuera de lugar. Mira todo lo que dice en el examen y se está muriendo. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que primero hacer, orar, hermano. Tener fe en quién, en Dios, y no lo que tú estás confesando con tu boca, porque el poder no está en tu boca. El poder está en la fe en Dios. Ahí está el poder. Toda la enfermedad, padecimiento que tengamos son de acuerdo a la voluntad de Dios. No se cae ni una hoja, no se mueve ni siquiera una hoja de un árbol, si no es por la voluntad del Altísimo. En este mundo tendremos aflicciones, así lo dice San Juan 16:33. Así dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así lo dice la palabra. Claramente que tendríamos aflicciones. Y si esto quieren decretar y declarar en todo momento que están sanos o que no tienen padecimiento, que no tienen aflicciones, ¿de qué evangelio estamos hablando, hermano? ¿De qué evangelio está hablando? Seguimos aquí con Pedro en capítulo 4, 1 Pedro 4, del 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De esta manera estamos viendo que esto que predican la confesión positiva ponen el poder de la mente y de la fe en su fe y no en la de Dios. Es claro que estos engañadores no estudian ni leen lo que dice la Biblia, y si la leen, el juicio para ellos será aún más severo. En San Juan 16:33 dice: en este mundo tendréis aflicciones. Los de la prosperidad dirían: yo decreto y revoco esas aflicciones. Ellos rechazan, ellos declaran, ellos decretan que no hay aflicción entonces para el pueblo de Dios. Hay una total disociación de la palabra de Dios de los apóstoles de Jesús y lo de los nuevos apóstoles ahora, la nueva era apostólica. Hay una total disociación entre ambos, porque no es lo que enseña el evangelio, el verdadero evangelio de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. De tal manera, hermano, que concluimos en este estudio que la confesión positiva es un fraude. Es un fraude porque es una falsa doctrina introducida y no es bíblica, no tiene la base bíblica para enseñarse. Es más, los apóstoles nunca practicaron esto. Los apóstoles del siglo I, segundo y tercero siglo murieron sin conocer la confesión positiva. Con la nueva reforma apostólica
A partir del 1980 surgen todas estas falsas doctrinas. El yo declaro, el yo decreto, el yo confieso, el yo imparto, el yo cancelo. Todas estas cosas nacen para ese año, hermano, 1980. Crean esta nueva era de los apóstoles, la nueva reforma apostólica, pensando de que son superiores aún así a la reforma protestante del siglo XV. La confesión positiva se pone el poder en tu boca. Ellos dicen el poder está en lo que tú confiesas con tu boca. Todas estas doctrinas son extrañas tanto para Yeshua, para Jesús y para sus apóstoles. Se asemeja a esta doctrina de la confesión positiva al hinduismo y al espiritismo disfrazado de una falsa espiritualidad. Se dirigen sobre todo al ocultismo. Le edifican al hombre pequeños dioses, recuerden, el Jehová Junior, todas estas cosas, que nosotros somos dioses, que es la primera mentira que se le pegó entonces allá a Eva, en el Edén, que seríamos como dioses al comer del árbol de la vida, de la ciencia del bien y el mal, de ese árbol prohibido. Se le abrieron los ojos, ¿verdad? Y comenzó la muerte. Pero no se alcanza la verdad. Se dice mentira. Entonces que somos como dioses. Entonces vamos a ser como dioses. Y jamás podemos compararnos a Dios, a nuestro Creador. No somos Dios. No, Señor. Le edifican, entonces hacen al hombre como Dios. Y se da a la deidad de Dios como tal a un lado. O sea, la fe está en lo que tú dices. En ti, que tú eres un hombre. Ahí está. Ellos ponen su fe en sí mismos. Esta doctrina ha sido extraída en más de 20 siglos, hermano. Y ahora, en este siglo XX, XXI, hemos sido atacados por estas falsas doctrinas que se han introducido para destruir al pueblo de Dios. Es necesario que estudiemos y escudriñemos bien la Sagrada Escritura. Y no te dejes llevar por todo lo que estás escuchando. Tú busca tu Biblia y lee lo que dice la Biblia. Y ahí te vas a dar cuenta de que son falsas doctrinas, son fábulas. Porque muchos se van a reunir a escuchar fábulas en los últimos tiempos. La palabra de Dios es clara. Y si no fuera así, las profecías no se estuvieran cumpliendo. Y las profecías se han cumplido a la perfección, hermano. Estamos viviendo todos esos tiempos que dice la palabra de Dios que seríamos acosados, perseguidos por la palabra de Dios. Aquellos que nosotros nos llamamos los verdaderos cristianos, somos vituperados y somos vistos como raros porque no comenzamos a practicar estas modas, porque son modas que se han introducido en la iglesia que no son doctrinas verdaderas, son fábulas, son herejías, son cosas que el Señor jamás nos enseñó. Así que, hermano, oremos ante todo y la fe en Dios, porque eso es lo principal, la fe en Dios, no en lo que tú dices en tu palabra. El yo declaro, el yo decreto, eso son herejías. Son herejías, hermano, y así te lo digo. Aquí lo hemos demostrado con la palabra de Dios. Aquí lo hemos demostrado con lo que dice en la Sagrada Escritura. Los apóstoles jamás practicaron la falsa doctrina de la confesión positiva. Hasta aquí este estudio, hermano. Que el Altísimo y el Todopoderoso les bendiga. Y nos vemos la próxima semana si así Él lo permite y si Él no ha venido.